Bienvenidos a la clase 9. Hoy vamos a hablar de propuestas para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque es importante saber que esto es un continuo, o sea, solo se puede llegar a hablar o a darle la posibilidad a los jóvenes y adultos de pensar en una posibilidad de empleo o en una posibilidad de opción para la vida independiente si se trabajó previamente para esto. Es decir, em, yo creo que es importante que vean todas las posibilidades, que sepan todas las posibilidades de desarrollo, de inclusión que puede tener una persona con discapacidad intelectual, ¿sí? Eh, Como para que entiendan la fundamental del trabajo que muchas veces ustedes hacen en inclusión escolar, como terapeutas individuales, como acompañantes. Externos o como acompañantes terapéuticos, ¿sí? Como familia, en el apoyo, que todo esto tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? La posibilidad de logro y de independencia en el nivel que sea posible, ¿sí? Eh, pero tendiendo a eso, es decir, por eso cuando hablábamos de inclusión el otro día, tanto en el Zoom como en la clase, digamos, como yo les planteaba digamos, antes, ¿no? Como que, bueno, los apoyos son apoyos necesarios, pero siempre tienen que ser personalizados, ¿sí? No hay, o sea, lo importante de las leyes, lo importante de la difusión, de bregar por los derechos de las personas con discapacidad, es no perder de vista, digamos, el proyecto personal o las posibilidades reales de cada una de las personas con las cuales nos estamos relacionando. Entonces, hay personas que van a necesitar acompañamiento constante, apoyos necesarios siempre, y hay personas que van a necesitar algunos apoyos en algún momento y con eso después van a poder seguir sin tanta necesidad de apoyo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, es como vamos a encarar estos temas, ¿sí? Y vuelvo a repetir, porque yo creo que es fundamental que digamos, que se entienda que solo se puede llegar a este punto si previamente se hicieron, digamos, se brindaron todos los apoyos necesarios. Si no, es tarde. Yo pienso siempre, digamos, en lo que es el crecimiento o el desarrollo habitual de cualquier persona, ¿sí? Si uno desde niño no inculca o no explica o no da no le enseña al chico lo que es la responsabilidad, lo que es esto de poder tener la gratificación ante lo que yo puedo hacer solo, ¿sí? Y siempre lo estoy haciendo dependiente de otro, ¿sí? Cuando no le permito crecer en la posibilidad de tomar sus propias decisiones, de tener sus propias elecciones, aprendiendo obviamente de los errores que se pueden hacer, acompañando, no dejando solo, obviamente, ¿no? No yéndose al otro extremo. Eh, pero, digamos, es todo un recorrido. Nadie nace sabiendo lo que es la responsabilidad, ni pudiendo, digamos, decidir desde chiquitito qué es lo que va a hacer. Algunas personas tienen el privilegio de poder haber encontrado desde pequeños digamos, cuál sería su vocación, ¿no? Pero muchas personas lleva mucho más tiempo, necesitan como hacer recorridos que después no terminan y que hay que volver a hacerlo, ¿sí? Por eso, cada uno tiene su forma de hacer su vida y de hacer sus cosas, pero la va aprendiendo. No sé, no es que a los 18 años, digamos, uno dice, empieza a hacer un trabajo de formación para. Lo tenés que hacer, ¿sí? Tenés que buscar un terapeuta, alguien que te acompañe en esa situación, cuando no lograste completarlo antes, ¿sí? Cuando no, o porque te diste cuenta que necesitas un apoyo o una ayuda para hacerlo. No está ni bien ni mal, pero en realidad se podría haber ganado mucho más tiempo si lo hubieras trabajado desde chiquito. De hecho, la escuela, digamos, te ayuda a esto, a entender la responsabilidad, a hacerte cargo de lo que hiciste, lo que no hiciste, las consecuencias de eso que hiciste, que no hiciste. Bueno, esta es la idea. La idea es que todo el trabajo previo, digamos, tenga un sentido porque es posible y uno apuesta que las personas con discapacidad tienen posibilidades de empleo y de
ser independientes. Si uno no cree en esa posibilidad, y estoy hablando incluso de aquellas personas que tienen muchas necesidades de apoyo, no solamente para aquellos que no las tienen, digamos, o que tienen menos dificultad, sino que siempre hay opciones, pensando, digamos, en que siempre hay un nivel de autonomía posible, hay un nivel, hay una posibilidad quizás de encontrar una actividad, digamos, con la cual la otra persona pueda sentirse útil y pueda recibir dinero, que eso es sumamente gratificante y te hace eh, sentir de otra manera. Pensemos todos cómo nos sentimos con esto de, por más que te guste o no te guste el trabajo, pero el poder solventarte. Hay mucha gente que no, que no le gusta esto, que le gusta que lo mantengan, o bueno, no es el caso, digamos, de esta ideología, ¿sí? O de este pensamiento. ¿M? Bien, como siempre, digamos, yo para poder hablar de un tema, busco, digamos, algún material que tenga que ver con, no es mi idea, sino que lo estamos pensando desde lo que va, se va reflexionando, digamos, el conjunto de personas que trabajan y que las mismas personas con discapacidad, y vamos a utilizar como base para hablar sobre estos temas. Vamos a hablar, vamos a trabajar o tener en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Entonces, ahí se plantea, la Convención está armada de manera de les habla a los estados, ¿no? Les habla a cada país que adhiere o que participa de esta convención o que la quiere adoptar para su territorio, digamos, y les dice lo que tiene que hacer. Y de alguna forma, al decirle a los estados, lo que nos dice a todos los demás es, ojo, que de la misma forma que se lo pedimos a los estados, toda la comunidad, digamos, tiene que abogar y no puede decir que no sabe que esto se tiene que hacer de esta manera. De alguna forma es como que nuestro país es, que, digamos, estamos más implicados porque no solamente que se participó en lo que fue el armado de esta convención, sino que además es ley en nuestro país, es ley nacional. Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos, pero bueno, si en tu país o en tu región esto no tiene todavía todo este peso, igual es digamos, como algo de referencia, algo que nadie puede decir, a mí no me importa, digamos, ¿no? Sino que internacionalmente, porque esta es una convención internacional, digamos, tiene peso y es, digamos, aquello donde uno puede tomarse cuando necesita reclamar derechos. Entonces, bueno, justamente tiene dos artículos, uno que habla de trabajo y empleo y otro que habla de vida independiente. Primero empezamos por el de trabajo y empleo, que es el artículo 27, y donde garantiza que es un derecho de la persona, ¿sí? El tener la posibilidad de acceder a un trabajo, es decir, algo remunerado que me permita sustentarme o que permita que pueda sentirme útil en la sociedad, incluido socialmente, que me pueda dar la posibilidad de elegir opciones para mi vida, ¿sí? Y obviamente que es un derecho en el cual se habla, o sea, que justamente por lo que se aboga es por la igualdad de oportunidades, ¿no? Tanto entre las personas que tienen discapacidad y aquellas que no las tienen, ¿no? Entonces, algo que pueda ser libremente elegido, pero bueno, no seamos idealistas, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene la opción o la posibilidad de elegir el trabajo en el que está, ¿sí? A veces es, bueno, las circunstancias hacen que uno elija trabajar en tal lugar porque me conviene económicamente, porque, bueno, no sé, por muchas cosas, por muchas razones uno puede elegir trabajar en algo que no es lo que más le gusta o lo que quisiera hacer, pero sí que le conviene desde otro punto de vista. Bueno, lo mismo, darle la opción a la persona con discapacidad a que, bueno, sí, pueda ser su vocación, pero no seamos idealistas. Hay cuestiones que tienen que ver con que, no sé, uno que podría querer ser una cantante súper famosa, digamos, pero tenés que tener condiciones, situaciones o cosas que te permitan ser esa cantante famosa. Si no, vas a tener que pensar en otras opciones, digamos, ¿no? Bueno, lo mismo para las personas con discapacidad. O sea, no olvidarnos de la realidad, del contexto en el que la persona vive, de la situación en la que se encuentra, de la posibilidad de apoyos con los que pueda contar, ¿sí? O sea,
no generemos falsas expectativas, pero sí demos opciones, ¿no? Ampliemos las opciones posibles, ¿no? Eh, y obviamente bregar por un entorno laboral que sea abierto, inclusivo, accesible, o sea, que permita que la persona pueda desarrollarse, ¿sí? Y por otro lado, digamos, para esto, digamos, también incluir a aquellas personas que no tienen una discapacidad en un principio, pero que sí la pueden adquirir en el tiempo, ¿sí? Que bueno, sería el caso de las personas con discapacidad intelectual, pero me pareció importante que también lo supieran. ¿Cómo hace esto? Bueno, es más específica la convención, ¿sí? Dice, bueno, ¿cómo genera esta? Pues bueno, prohibiendo la discriminación, ¿sí? Digamos, desde todo punto de vista y en todo, desde todo, desde cuando la persona va a la entrevista inicial, después cuando está en el trabajo, ¿sí? Como que la posibilidad de generar espacios de promoción profesional, o sea, que una persona no entre en un trabajo y se quede ahí siempre y que no pueda tener posibilidades de pensar otras opciones, ¿no? Y también las condiciones de trabajo, que sean seguras y saludables como para cualquier otra persona. Entonces, bueno, lo mismo, conductas justas y favorables, igualdad de oportunidades y de remuneración por un trabajo igual, ¿sí? Que reciban la misma remuneración, protección contra el acoso y la reparación por agravios sufridos, ¿sí? Acceso efectivo a programas generales de orientación técnica vocacional, servicios de colocación, formación profesional y continua, que en parte son los apoyos de los que vamos a hablar después, y alentar la oportunidad de empleo y la promoción profesional, ¿sí? En todas las posibilidades, digamos, ¿no? Y dar los apoyos necesarios tanto para encontrar, para mantener, como para que por si alguna circunstancia en un momento dado queda, no pueden continuarlo, pero después quiere volver, que pueda retomarlo, ¿sí? Y esto es importante porque muchas veces, digamos, se generan apoyos para el empleo la primera vez que la persona lo requiere o lo necesita, y después quizá la persona cambia de empleo o lo que sea, ah, no, no, pero ya recibiste tu apoyo, entonces ya no te subvencionamos, no te ofrecemos, no podés pedir nuevamente ayuda para conseguir esto, que son cosas, son apoyos que no son baratos, digamos, o sea, que si la persona no tiene que pagar desde su bolsillo, eh, claro, por eso la ley, digamos, permite o protege desde este sentido, a tener una ayuda, a que haya servicios públicos que brinden estas prestaciones. Bueno, a esa es la tendencia, ¿sí? No quiere decir que todavía esté o exista, pero bueno, es la idea de la convención. Bueno, también promover oportunidades empresariales. O sea, la idea es difundir que es posible, que existe apoyo para hacerlo, porque muchas empresas, digamos, no saben que existen estos programas o estas posibilidades, que no van a estar solos. A veces hay muchos proyectos o muchas ideas que surgen de, bueno, tengo una persona con discapacidad en mi familia y tengo un familiar que tiene una empresa, un negocio, una cosa, bueno, y ese familiar, por lo que quiere a la persona, por lo incluido que está en el desarrollo de la persona, piensa, digamos, permite un lugar, pero a veces no son eficaces, digamos, en la forma de inclusión y qué sé yo, y genera mucho ruido familiar o de relaciones, porque no tienen el apoyo necesario para hacerlo. Que sea un familiar no significa que igual no tenga dificultades o no sepa cómo ayudar o cómo encontrar el espacio donde esa persona, si no es un como sí, es lo mismo que hablamos de inclusión escolar, ¿sí? La idea es que sea real, ¿no? Que no que sea un como sí. No es que te vengo, te acompaño, te hago mate y por eso recibo un sueldo. Eso no le sirve a la persona con discapacidad, porque no es real. Si no aprende obligaciones, no aprende responsabilidades, el día de mañana eso no se puede continuar por distintas circunstancias y no lo va a poder hacer en ningún otro lado, ¿sí? Siempre hablamos de buenas prácticas y hablamos de cosas experiencias que puedan ser replicables, que sirvan para la vida real, ¿sí? No estoy criticando a las personas que han hecho el esfuerzo de hacerlo, digo que son poco sostenibles en el tiempo, ¿sí? Otra de las opciones,
de la que habla la convención es esto, bueno, en el sector público tiene que haber sí o sí espacio específico para personas con discapacidad. Ahora vamos a hablar de cómo es esto tanto en España como en Argentina. Y también promover el empleo en el sector privado, también de esto vamos a hablar, ¿sí? Obviamente, digamos, gestionar o ver que esto que se está haciendo no sea solamente, bueno, te doy el espacio nada más, sino que hablemos de ajustes razonables, de cosas del entorno que quizás se tienen que cambiar, eh, ¿sí? Bien. Y después, eh, esto de previo a, como pasa en, digamos, en las escuelas secundarias o lo que tiene que ver con las prácticas profesionales durante una carrera terciaria universitaria, o sea, previo a conseguir el trabajo, uno tiene que poder tener el acercamiento al trabajo, el entender de qué se trata. Y por eso la experiencia laboral, las pasantías, en algunos casos, muchas personas que están estudiando hacen voluntariado para aprender de qué se trata, ¿no? Además de las prácticas profesionales específicas. Bueno, acá es lo mismo. O sea, es brindar experiencias laborales, o sea, que no se queden solo en lo conocido, en lo que se hace en la escuela especial o lo que se hace en el ámbito, cosas, sino que puedan tener la experiencia de entender lo que es un trabajo, de estar un tiempo en una empresa y ver, digamos, ¿no? Eh, cómo es el clima, cómo lo que implica, ¿no? Que la responsabilidad de levantarse todos los días temprano, de cumplir un horario, de que me tengo que relacionar con otros, ¿qué hago si de repente no me siento bien en el trabajo porque me siento mal cosas? ¿Qué hago? No puedo llamar a mamá, tengo que ver qué puedo hacer, ¿no? Esas cosas que tienen que ver con el aprendizaje que hacemos todos cuando tenemos que hacer, digamos, nuestros primeros pasos en nuestra. Y obviamente promueve programas de rehabilitación vocacional y profesional, ¿sí? Para, digamos, que implica todo trabajo, ¿no? Esto de, bueno, sí, si puedo encontrar el trabajo que a mí me gusta o que yo podría realizar por toda la formación que tuve, genial. Hay que seguir buscando eso, pero no siempre se valora, ¿sí? Perdón. Bien, yo les voy a mandar la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad porque me parece que no se las mandé aún en este curso, me parece que es importante que la conozcan. Bien, y ahí van a encontrar esto mismo un poco más explicado. Y sí, buscan, ¿sí? La convención y el empleo, las cosas van a encontrar artículos que hablan, ¿sí? Sobre esto también eh, relacionado, ¿no? Bueno, empezamos con hablar sobre los apoyos específicos, ¿no? Y para eso yo siempre voy a tomar ejemplos de experiencias que se están haciendo en distintos puntos. En este caso, como siempre les hablo de plena inclusión, España, ¿sí? Eh, ellos hablan de empleo, ¿sí? Y hablan de servicios de apoyo. Entonces, su forma de trabajo, digamos, implica, digamos, porque ellos son una asociación de familias, ¿sí? De personas con discapacidad, es una federación. Entonces, en realidad no pueden hablar de empleo sin incluir a las familias también, ¿no? Nosotros también podríamos pensar en lo mismo. ¿Por qué? Porque son los que dan uno de los apoyos fundamentales, ¿sí? Como toda familia, ¿sí? A cualquier persona, ¿no? Esto de, bueno, tomar en serio, que la persona pueda tomarse en serio la responsabilidad que tiene, de repente ayudar facilitando algunas cosas que quizás se les complican, estando enterada, digamos, de cuáles son las expectativas y cuáles son las posibilidades, ¿no? Bueno, incluir en este también a la familia. Y obviamente cuando hablamos de servicio de apoyo, es todo aquel, ¿sí? Eh, que se dedica específicamente a la formación eh, para el trabajo, ¿sí? O que ayudan en la inclusión laboral y en el mantenimiento, digamos, de las. Y hablan de que estos servicios de apoyo brindan o trabajan a partir del empleo con apoyo.
¿sí? Entonces, el empleo con apoyo es pensar una forma, digamos, de transmitir, de explicar, de colaborar con la persona con discapacidad y con la empresa, digamos, con las personas que van a incluir laboralmente a una persona con discapacidad, ¿no? Es individual esta forma de trabajo y vamos a ver que el empleo con apoyo es lo que habitualmente se utiliza en lo que es la inclusión laboral. Lo vamos a ver en España, lo vamos a ver en Argentina, lo vamos a ver, ¿sí? Esta es la forma, digamos, en la cual se plantea o se busca a partir también de cómo se ve en la convención, la forma de incluir a las personas laboralmente. Entonces acá empezamos a hablar de ejemplos concretos, ¿sí? Cuestión argentina, ¿sí? Que se dedica justamente a la inclusión laboral, además de la inclusión educativa, ¿no? Pero, entonces, ¿qué ofrecen? ¿Sí? Ofrecen capacitación, ¿sí? Y la capacitación no implica solamente, digamos, enseñar un oficio o explicar como lo específico del lugar, digamos, del trabajo que vas a desarrollar, sino que tiene que ver también con todo lo que implica un trabajo, ¿no? Cómo hacer un currículum, cómo participar de una búsqueda, de una... eh, ¿no? Cómo se hacen las entrevistas, cómo tengo que responder, cómo aprender a contar tu historia, tus posibilidades, o sea, no es que hacen todo por la persona, sino que al contrario, lo ayudan a poder hacer los pasos que implica un trabajo, ¿sí? Y también trabajan con las empresas, ¿sí? Con empresas determinadas con las cuales, digamos, hacen contactos, hacen formas, o, digamos, o sea, esto es, o porque la empresa se acerca, ¿sí? O porque ellos tienen un contacto en la empresa y logran abrir un espacio, ¿sí? O porque alguna persona con discapacidad tiene, digamos, un familiar o tiene una cosa que quiere hacer la experiencia o que quiere ser incluido. Son distintas formas de llegar al mismo punto, ¿sí? Eh, y esto se da porque, y si incluyen ahí ya les puse cómo llegar a esta parte del tema en la página, porque, digamos, hay historias de inclusión, nosotros vamos a ver una ahora, que tiene que ver con una experiencia de ellos y de ASDRA. Ahora vamos a ver otro ejemplo, cómo trabaja otra asociación argentina, ¿sí? Que es ASDRA, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, ¿sí? Que van a ver que es muy parecido, ¿sí? Trabajan con las familias, ¿sí? Los empleadores, las instituciones de capacitación, o sea, ¿por qué? Porque ASDRA lo que hace es un hecho, cuando ella trabaja con familias, con personas con síndrome de Down, ¿sí? Entonces, lo que hacen es, ellos no hacen la inclusión, sino que conectan con equipos que se dedican, ¿sí? A hacer este tipo de trabajo, como por ejemplo a Dave, y tienen una bolsa de trabajo, ¿sí? Y ellos también, digamos, hacen como el nexo de decir, bueno, nosotros conseguimos el contacto con la empresa, pero después el apoyo necesario lo brinda el equipo que trabaje con el chico, ¿sí? Que quizás ya lo conoce, que ya sabe cómo manejarse, ¿sí? Eh, También ayudan a las empresas a hacer una evaluación de cuáles serían los puestos posibles en los cuales podrían incluir a personas con discapacidad y buscan los perfiles, porque ellos tienen una bolsa de trabajo, tienen un seguimiento de las personas con discapacidad que son parte de su asociación y, digamos, van viendo qué posibilidades de empleo. Esto tiene que ver con, después hacen un seguimiento, ¿sí? Brindan apoyo, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver justamente la experiencia de Asdra con ADEI, ¿sí? En una empresa que se llama Suizo Argentina. Bueno, y a plena inclusión, también, si uno eh, va a la página de plena inclusión, también ve como, digamos, testimonios del trabajo, de lo que significa, también pueden entrar ahí para ver testimonios. Pero también plantean, porque ellos siempre trabajan para el desarrollo, la posibilidad de inclusión de todas las personas
discapacidad intelectual o del desarrollo y aquellas incluso que tienen, digamos, mayores dificultades de inclusión, ¿sí? Entonces, acá, entonces, no hablamos de empleo con apoyo, sino que hablamos de empleo personalizado. Y la fase es como al revés, es descubrir, y por eso acá yo les presento, les explico, porque, digamos, también el pensar que hay distintas opciones. Y vuelvo a repetir, siempre hay una posibilidad de inclusión, ¿sí? Y a veces es más difícil encontrar, digamos, el perfil no tiene que ver con lo que el mercado necesita, sino con lo que la persona tiene y cómo puede eh, lograr que eso sea una ventaja, una ayuda para alguien que está en una empresa o para alguien que tiene algún tipo de desarrollo comercial, ¿sí? O en el caso de algunas de las personas con discapacidad, que hagan un desarrollo propio sea, un emprendimiento personal o con un grupo de personas con similares características o algo que sea un desarrollo familiar, ¿sí? Digamos, dar, o sea, hay muchas, hay opciones de trabajo en casa, digamos, para algunas personas, digamos, que no pueden estar en ámbitos con muchas otras o que necesitan mucho apoyo. Bueno, distintas opciones, ¿sí? No quedarse en uno. Entonces, por eso ellos hacen, digamos, hay una guía que yo te las voy a enviar de cómo se hace este trabajo, ¿sí? Tiene distintas fases, escribir, planificar, ¿sí? Entonces, esto de encontrar, digamos, el genio personal, o sea, encontrar aquello en que me destaco, lo que me gusta, lo que puedo, lo que hago bien, ¿sí? Eh, Después hay espacios o lugares donde podría hacer esto, podría aplicar esto, ¿sí? Y después ver si esto es real o no, por eso lo de las entrevistas, ¿no? Y después negociar, apoyar, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que yo tengo claro el cosa, bueno, encontrar una empresa donde esto le pueda servir, ¿sí? Negociar con la empresa, decir, bueno, mira, te serviría esto, pero en aquello hay que tener en cuenta tal posibilidad, tal dificultad, ¿sí? Y después hacer el tiempo de apoyo al acceso al puesto, ¿sí? Esta es otra opción más. La otra opción es lo que hablábamos, entonces la convención dice, bueno, fomentar el empleo público, ¿sí? En las entidades públicas. Bueno, justamente, hay distintas formas de hacerlo. Plena inclusión, por ejemplo, en España es común que para poder entrar a un empleo hay que participar de lo que sería un concurso, ¿sí? O sea, como ellos lo llaman oposiciones, ¿sí? Entonces hay que digamos, para cumplir con el cupo que en España se reserva o se espera para las personas con discapacidad, que es del 2%, ¿sí? Eh, y bueno, hablan de distintas plazas, o sea, que no es para para cualquier puesto del empleo público, sino que se van generando espacios, digamos, en donde las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo puedan participar y bueno, se van como pudiendo hacer estos momentos de participación, digamos, de participación en los concursos, ¿sí? Hay una parte formativa, ¿sí? Perdón, hay una parte formativa, ¿sí? Que se encargan ellos de poder brindarla, ¿sí? Para que implica, bueno, es como, no sé si digamos, acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para poder participar en lo que son las prácticas hospitalarias, por ejemplo, es necesario, o para acceder a un puesto en un hospital es necesario hacer, digamos, un examen, para lo cual te dicen qué es lo que tenés que estudiar o sobre qué vas a tener que responder. Bueno, esto sería algo similar. ¿Sí? Para poder participar. O lo mismo que uno hace cuando saca el registro de conducir, digamos, tenés que hacer todo un multiple choice sobre que para lo cual tenés que hacer un curso previo que te explican o te recuerdan, digamos, cuáles son las normas, cuáles son las señales, y qué sé yo, y después tenés que dar un examen en relación con eso que estuviste estudiando. Bueno, sería como algo similar. Entonces, la idea es que Plena Inclusión brinda el apoyo para que puedas comprender eso de lo que vas a tener que hablar, que puedas responder adecuadamente, o sea, como que brindan, digamos, la ayuda para que puedas hacer el concurso y una vez que hiciste el concurso
digamos, y si obtuviste el trabajo, te ayudan a poder incluirte en ese trabajo de una forma más eficaz y adaptada, ¿sí? En la Argentina, sí, nos tenemos una ley, que es la ley 22.431, que se llama así, ley de cupo, digamos, en relación con personas con discapacidad, sí, y porque hay cupos para otras cosas, también tenemos por una cuestión de género cupos en el Senado, sí. Pero bueno, acá hablamos de eh, para que en todas las entidades públicas se tenga que cumplir, ¿sí? Esto de que haya un 4% de las personas que trabajan en el ámbito público que sean personas con discapacidad. Si usted me pregunta si esto se cumple, no. En general al 4% no se llega, pero sí es un lugar habitual de inclusión laboral, ¿sí? En las municipalidades, ¿quiénes se implicados? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos del Estado, las empresas del Estado y las empresas privadas que son concesionarias de servicios, ¿sí? O sea que eh, digamos, hay como, no es que vas a tener una pena por no generarlo, sino que es una cuestión de que, bueno, te exponen públicamente, uno se cumple, en tal lado no se cumple, en tal otro lado no se cumple. A ver, con esto yo, digamos, no, todavía no está del todo organizado, digamos, cuáles son las instancias. En algunos espacios más, sí, porque tienen más experiencia, porque antes, hace mucho tiempo que lo vienen haciendo, entonces van encontrando, digamos, vuelvo a repetir, para que el espacio laboral sea real, si no, es un como si gente que va, está un rato, cumple un horario y se va a la casa, y no hace nada, ¿sí? De esto hemos tenido mucho, ¿sí? No es la idea, ¿sí? Lo que pasa es que para que realmente sea una inclusión laboral implica estos apoyos de gente que sepa cómo hacerlo. Entonces, en muchas instancias, en muchos lugares, solo las personas con discapacidad trabajaban en el ámbito de discapacidad de cada área. Entonces, las municipalidades en la parte de discapacidad tenían personas con discapacidad. Entonces, con eso, lo cual era muy complicado porque hay, digamos, eh, justamente no siempre era, digamos, lo que se necesitaba, porque muchas veces era en atención al público, entonces se encontraba una persona con un tipo de discapacidad con otra persona con otro tipo de discapacidad que la verdad era muy difícil la comunicación, la explicación, no había mediadores adecuados, no había, bueno, por eso, o sea, hay cosas que son fundamentales y necesarias para que se empiecen a abrir espacios, pero después hay que pensar cómo abrir esos espacios, que no es cumplir por cumplir. Lo que pasa que, bueno, a veces es la necesidad que ¿no? Como que irrumpe, ¿no? Como que, bueno, personas que necesitan trabajar, que necesitan sentirse bien, porque si no aparecen cosas como eh, la baja autoestima, la depresión, ¿sí? La realidad que con la ayuda que se tiene a veces del Estado, con una pensión, no es suficiente para vivir, ¿sí? Entonces, bueno, tener un trabajo. Pero bueno, acá también, y en esto también Plena Inclusión hace como mucho hincapié, bueno, que tengas un trabajo no quiere decir que pierdas todos tus otros beneficios, porque a veces lo que se tiene por el trabajo no es lo mismo que lo que recibís por la pensión, entonces decidís no trabajo porque en realidad no me conviene perder la pensión, pero el trabajo implica otras cosas, bueno, ¿no? Esto es como que también ayudan en eso, en Plena Inclusión. Y también ayudan en eso, digamos, los servicios de apoyo que trabajan en este tema también, ¿no? Para desmitificar, para ayudar a tomar una decisión que tenga que ver con lo mejor para el desarrollo de la persona, ¿no? Ayudarlo a poder elegir lo que crea que sea lo más adecuado para su vida. Bueno, y acá les comparto, digamos, justamente lo que yo les decía, bueno, hay empresas que trabajan, ¿sí? Hay espacios, digamos, que logran, entidades que logran obtener espacios en distintas empresas por distintas circunstancias, y es un primer paso que quizás a veces cuesta mucho ese primer paso, y después se amplía, y a veces muy rápidamente, ¿sí? Porque todo lo que se piensa de difícil, una vez que se hizo la experiencia, después es replicar. Entonces la réplica es mucho más, menos complicada que
o bueno, a veces, ¿no? Eh, entonces, me parece importante compartir una experiencia, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Matías Catalá, soy gerente de recursos humanos de Droguería Suizo Argentina y bueno, la idea es contarles un poco cómo es el plan que tenemos hoy de inclusión laboral en la compañía. Todo empezó con un acuerdo que nosotros ya teníamos con ASDRA, que es la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, donde la compañía ya tenía un acuerdo de colaboración por un redondeo de devuelto, donde hay una parte que donan nuestros clientes y otra parte que equivalente que dona la compañía como forma de colaboración. Dentro de lo que es el plan surgió la posibilidad de incorporar una persona con discapacidad intelectual. Ahí es donde ASDRA nos pone en contacto con ADEI, que es una ONG que se dedica a capacitar chicos con discapacidad intelectual, e iniciamos el proceso para la incorporación de quien fue en su momento nuestro primer empleado bajo esta modalidad, que fue Fernando Ponti, que ingresó a nuestro centro logístico de Capital Federal hace ya un poquito más de un año. Básicamente la experiencia fue muy buena, tan buena que hoy contamos con 8 empleados incorporados bajo esta modalidad, más 3 que están por ingresar en breve. El proceso realmente fue muy en conjunto, tanto de la compañía como de ASDRA y ADEI, con el acompañamiento ya sea hacia la empresa, al empleado, haciéndole la inducción en sus tareas, como bueno, en todo el seguimiento posterior a que la persona ya estaba plenamente en actividades. Eh, para nosotros la experiencia realmente fue muy buena, es gente que hoy está trabajando en distintas áreas de la compañía, tenemos gente en logística, tenemos en call center, en recursos humanos, y la idea es que estén en muchas más áreas de la compañía. Esa es la idea, por lo menos nuestra, a corto plazo. Desde el punto de vista de la compañía, la experiencia fue realmente excelente. De hecho, apostamos a poder incorporar más gente. Las características de ellos en cuanto a lo que es su responsabilidad hacia el trabajo, cumplimiento de normas y demás, es excelente. Y la realidad es que una vez que uno se inicia en este camino, es como que nunca, ya no hay lugar para la vuelta atrás, ni por el lado de la compañía, ni de recursos humanos, e inclusive de la gente que ya hoy pide que seamos más inclusivos como empresa. Con lo cual, bueno, nosotros realmente estamos muy contentos de haber llevado adelante este plan, de continuar haciéndolo, de poder hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llegar al universo profesional o de futuros contratantes, y que esto que hoy pueda llegar a ser o pueda ser tomado como una situación excepcional, en realidad sea una cuestión general. Creo que es responsabilidad de todos que esto así sea, que no tengamos que hablar de plan de inclusión laboral, sino que hablamos de lo que es contratar gente para una determinada tarea. En ese sentido, creo que es muy bueno las organizaciones que están para ayudarnos, para colaborar con nosotros, para colaborar con ellos, de la misma manera que una persona que no tiene discapacidad intelectual se hace una evaluación y en base a las características de esta persona ocupa una tarea. En el caso de un chico con discapacidad intelectual es exactamente lo mismo, es el mismo proceso, inclusive con un poco más de acompañamiento, lo cual también favorece la inclusión y la inmersión de la persona en un ámbito nuevo como es el ámbito laboral. Yo personalmente invito a todas las empresas y a todos los que estén interesados a sumarse a esto. Es algo que realmente va a ser una buena experiencia, es algo que van a tener un excelente resultado, y por sobre todas las cosas es algo que una vez que dieron el primer paso no van a volver atrás, y eso es muy bueno. Particularmente el caso en nuestra compañía, ellos ocupan lugares de trabajo reales. Nosotros no somos una ONG. Suizo Argentina es una droguería que está hace muchísimos años en el mercado. Nosotros abastecemos a más de 6.000 clientes diariamente a través de 12 centros logísticos. Así que desde ese punto de vista estamos bastante lejos de ser una ONG.
Con lo cual, estas personas ocupan puestos reales, tareas reales, en un contexto de trabajo real. Creo que es responsabilidad de la empresa hacer esto, es responsabilidad de todos los que tengan que interactuar de fomentar todos los métodos o todos los procesos que permitan la clara inclusión laboral de gente con discapacidad, ya sea intelectual, física, es indistinto. Eh, Porque la experiencia realmente es muy buena. Muchas gracias. Bueno, bien, claro, ¿no? En cuanto a la posibilidad de hacer, en cuanto a cómo se hace, ¿no? Vieron que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Es un proceso en el cual, digamos, se puede hacer de distintas maneras, pero generalmente, digamos, es las empresas de este tipo, que justamente no son ONG, digamos que no son espacios en los cuales, ¿por qué dicen no somos una ONG? Porque las ONG son sin fines de lucro, entonces como son sin fines de lucro quizás pueden, digamos, no exigirle tanto a las personas o pueden llegar a tener espacios, digamos, y hacer algo no con las exigencias reales de un trabajo, digamos, ¿no? Porque no hay competitividad, no hay tiempos que cumplir, no hay, ¿sí? ¿No? Como que, por ejemplo, hay muchas personas que no pueden acceder a lo que es la inclusión laboral en una empresa porque no pueden encontrar un espacio en el cual eh, puedan sentirse como cosas. Y entonces trabajan en espacios contra, empleo, los talleres laborales protegidos o los talleres que se dan en distintas ONG justamente que brindan espacios donde se pueden hacer cuestiones de artesanías o cosas que se venden, después se van a una feria que hay acá es común en Buenos Aires que de repente haya espacios para que las instituciones o los microemprendimientos puedan mostrar lo que hacen y vender a la gente en espacios, digamos, conocidos con una vez por mes, porque los tiempos de producción necesitan ese tiempo para poder participar. Algunos pueden más, entonces se les permite, por ejemplo, estar en las ferias barriales, digamos, acá todas las semanas en distintos puntos de los barrios, digamos, se venden. Digamos, hay personas que venden frutas, verduras, artículos de limpieza, incluso hay pescadería, ¿sí? Pollería, digamos, ¿no? Como cuestiones ambulantes, pero armadas precisamente por los municipios, para que se cumplan con las cuestiones de seguridad e higiene para los alimentos. Bueno, entonces muchos logran tener espacios en estas ferias, ¿sí? Porque tienen producción suficiente como para poder ir haciendo, para poder ir participando activamente y para ir recuperando lo que van invirtiendo, ¿no? Y también que sea un trabajo. ¿Sí? Pero bueno, claro, no es este tipo de de trabajos no siempre logran tener lo que después es, digamos, los aportes necesarios para después poder jubilarte o para poder, ¿no? Porque el empleo es todo un sistema, digamos, que después se relaciona con, digamos, la cobertura social que uno necesita para toda la vida, digamos, que es la cobertura médica, lo que tiene que ver con la posibilidad después de una jubilación, ¿sí? Entonces, no es menor, digamos, el tema. Sí, es verdad que quien recibe una pensión la recibe de por vida y después tiene que gestionar en el caso del fallecimiento de los padres, digamos, pero bueno, pero no te sirve para vivir en forma independiente, porque es una ayuda, ¿sí? No es lo mismo que un sueldo, un trabajo, ¿sí? Bien, en fin, todos estos temas que son difíciles y complejos y que poco a poco digamos, se tienen que seguir discutiendo para seguir encontrando opciones. Bien, dejamos el tema de inclusión laboral, que es un tema apasionante, difícil, mucho por trabajar, mucho por hacer,
Eh, digamos, no es que está todo solucionado, por lo menos no acá en nuestro país, no es que hay 10.000 empresas que, entonces muchas, también hay, en nuestro país por lo menos hay una ley que se hace mucho, digamos, que en la cual también se ofrece en el empleo privado, digamos, también la posibilidad de tener cierto beneficio por incluir a personas con discapacidad, como es un descuento en algunos de los impuestos, eh, digamos que es un porcentaje, digamos, de lo que se le paga al empleado, eh, como que se descuenta de estos impuestos, ¿no? Que siempre fue muy, o sea, no es por eso que los hacen las empresas, porque en realidad es tan complejo a veces de poder acceder a ese beneficio, porque acá siempre lo tributario es complicado, y que además no le representa algo sumamente importante a las empresas, todas las empresas. Quizás sí sirven para aquellos que son, digamos, pequeños, que tienen pequeños negocios, pero bueno, también es engorroso y es difícil de aplicar. Pero bueno, es otra cosa más. Otra cosa que quizás bien explicada y bien armada y que quizás también pueda ser otra opción, digamos, que favorezca el empleo, ¿sí? O el abrir espacio. Eh, bueno, bien. En todos estos que yo les mostré, digamos, hay un montón de ejemplos más, de experiencias para que vean. También hay para las familias, digamos, como un lugar donde pueden hacer consultas, donde pueden averiguar sobre los apoyos que existen, ¿sí? No importa que sea de este país o de otro, porque en realidad ellos tienen contacto con otros países, entonces quizás pueden darte opciones de algún lugar en el país en el que te encuentres. Bien, pasamos al otro tema que nos incluye hoy, que es el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando, volvemos a la convención, acá estamos hablando de otro artículo, que es el artículo 19, y acá volvemos a hablar de que es un derecho, ¿sí? Esto de poder intentar acceder, y intentar, porque no siempre es posible, porque en algunos casos hay personas que eh, quizás no necesitan, o bueno, el tipo de apoyo que necesitan es tan alto, tan profundo, pero no siempre tienen que ser, digamos, los familiares los que los tienen que brindar. Digamos, pueden ser opciones, digamos, distintas a las que son los hogares o las residencias donde hay muchas personas, sino que, digamos, se habla de opciones distintas que vamos a ir viendo ahora, bueno, que son proyectos un poco aislados todavía. También se plantea lo mismo para salud mental, para discapacidad, para aquellas personas que presentan patologías psiquiátricas, ¿sí? La externalización, las casas de medio camino, bueno, todo ese tipo de cosas tiene relación, es más o menos la misma idea que lo que se habla acá, y vamos viendo qué posibilidades existen. Pero bueno, ¿por qué se plantea esta necesidad? Porque cada persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir, ¿sí? Y tener las mismas posibilidades que tienen otras personas, digamos, sin discapacidad, ¿no? Y también para poder acceder a esto, contar con los apoyos necesarios, ¿no? Servicio de asistencia domiciliaria, residencial, ¿sí? La asistente a personal, que vamos a hablar especialmente de qué se trata esto, y también que haya, digamos, disposición para que todos los recursos que existan a nivel comunitario se puedan poner en juego o a disposición para las personas que lo necesitan, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver ejemplos o cómo se plantean estos en la realidad. Bueno, volvemos a ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, cómo piensan ellos o cuál es el programa que piensan para la vida independiente. Bueno, estamos hablando eh, digamos, de pensar en la movilidad en la comunidad, o sea, esto de poder utilizar transportes, de cómo me manejo en la calle, de cómo, eh, digamos, pido información, ¿sí? Todo lo que es necesario como para poder movilizarte o para poder ser independiente en este sentido. El manejo del dinero es fundamental, ¿sí? Encontrar opciones, a veces es muy complicado, ya lo vimos cuando hablamos de
recursos cognitivos o cómo trabajar ciertos recursos que son muy complejos a veces de conseguir, bueno, hay esas alternativas para poder entender y poder manejarte con el dinero de lo más independientemente posible. Habilidades interpersonales, como relacionarse adecuadamente con los demás, esto no es sencillo muchas veces, ¿sí? Cómo resolver problemas, cómo resolver situaciones, ¿sí? De la vida diaria, quiero hacer tal cosa, no cuento con lo que necesito, cómo lo logro, a quién le pido la información, qué pasa si yo me acerco a hacer un trámite y no me saben explicar, qué puedo hacer, ¿sí? ¿Qué derecho tengo a que me escuchen, a que me den las explicaciones que necesito? Y obviamente también el cuidado de la propia persona. Entonces, preparar alimentos saludables, porque lo anterior que tiene que ver con esto de, bueno, me he visto solo, la higiene personal, todo eso se tiene que estar trabajado desde antes, ¿sí? Si a esta edad, cuando ella es un joven o un adulto, recién empezamos a trabajar esas cosas, sí, lo otro se posterga, porque, digamos, no vamos a hablar de hacer un alimento saludable cuando en realidad todavía no te vestís solo o no puedes hacer esas cosas. A menos que en realidad por tu condición no puedas hacerlo, entonces bueno, sí, digamos, pasamos a esto porque lo anterior, pero bueno, va a ser difícil que si no te puedes vestir solo puedas hacer una comida saludable. O sea, en esto, por eso siempre hablamos de los programas o los planes personalizados, ¿sí? Eh, ver las prioridades de cada persona o de cada situación, ¿sí? Y ir planteando objetivos de acuerdo a cada persona. Eh, y bueno, siempre es personalizado, sí, bien. ¿Qué hacen en plena inclusión de España, digamos, ¿no? De Cantabria, ellos armaron una guía en lectura fácil, o sea, una guía para que pueda ser entendida por las mismas personas con discapacidad intelectual. Y explica justamente qué significa la vida independiente, qué implica la higiene personal y el aseo, el porqué, el sentido, la alimentación, porque es importante alimentarse y de la forma adecuada de hacerlo, la higiene del sueño, la limpieza del hogar. ¿Sí? Esto es, digamos, como otra opción, ¿sí? Y otra ayuda, ¿sí? Esto yo se los voy a enviar, eh, esta pequeña guía, digamos, para que la puedan tener y la puedan socializar si alguien la necesita. Pero si no, también está en la página de Plena Inclusión, ¿sí? Y también tienen, acá estamos hablando de distintas ciudades, distintas opciones, ¿no? Cantabria armó la guía, Madrid hizo una oficina de vida independiente. Qué interesante como propuesta, ¿no? Y para replicar más. Entonces, bueno, es un espacio, ¿sí? Donde ayudan a plantear o a plan individual de vida independiente, ¿no? Entonces, ¿qué brindan? ¿Cuáles son los apoyos? ¿Sí? Orientación y apoyo para el acceso a la vivienda, servicio de formación y orientación, prestación de apoyos de asistencia personal. ¿Sí? Te ayudamos a elegir tu asistente personal, que aquella persona que te va a acompañar, que te va a poder ayudar a hacer este proceso de vida independiente, o que te va a acompañar en tu propia casa, en tu propio departamento, en tu trabajo, en lo que necesites, para poder, digamos, lograr ese nivel de independencia necesario, ¿sí? Entonces te van a dar opciones. ¿Qué opciones? Opciones no, que te van a brindar apoyo. ¿Qué apoyo? Para todo lo que tiene que ver con el contexto personal, ¿sí? Es decir, te va a ayudar a hacer lo que tenés que hacer diariamente para organizarte, ¿sí? Para digamos, que puedas, eh, digamos, realizarlo, pero a la vez que también puedas ir previendo lo necesario para tener todos los elementos, para, bueno, ¿qué hago después de que me aseé? O sea, de que me bañé, ¿qué hago con la ropa? ¿Qué hago con las cosas? ¿No? Todo lo que tiene que ver con la organización, ¿sí? Y cómo resolver problemas, ¿no? Bueno, las actividades del hogar, que no solamente es todo lo que tiene que ver con uno, sino cómo mantener ese hogar, la limpieza, la organización, el uso de electrodomésticos, ¿no? Las compras, la comunicación, pensar en si es necesario algún sistema alternativo de comunicación,
desplazamientos y acompañamientos, esto que decíamos, ¿no? No solo ayudan en lo que tiene que ver con el hacer las actividades, sino también en la movilidad en la comunidad, ¿sí? Apoyo a la toma de decisiones, es decir, que la persona pueda decidir por sí misma, pero ayudarlo a que lo pueda hacer. Entonces, quizás explicarle algunas cosas, darle las opciones, ¿sí? Para que puedan ir decidiendo y ir haciéndolo diariamente, o sea, no hacer por él, que la persona sea activa, que la persona sienta que está resolviendo, que está decidiendo por sí misma, ¿no? Y en seguridad y salud, ¿no? Poder, digamos, brindar todos los apoyos necesarios para que la persona se encuentre, digamos, haga todo de una manera que sea saludable, de que pueda estar en contacto con los médicos, con su, como hacemos todos, digamos, que no dependa de alguien que le diga, hoy tienes que ir a tal lado, hoy tienes que ir a tal otro, sino que, bueno, hacer un plan de médico y también esto de, o sea, porque no es solo ir al médico a hacerse los estudios, que el médico te puede explicar el por qué, el sentido, que realmente vos puedas preguntar, y no tengo que hacer tal cosa, y no me corresponde hacer tal otra, y no, porque bueno, a veces no siempre se cuenta con los profesionales que brindan toda la información, nos pasa a todos, no solamente a las personas con discapacidad, pero imagínense si se encuentra con un profesional que piensa que la persona con discapacidad no lo entiende o no puede decidir sobre lo que le hacen, ¿no? Entonces, bueno, esto. Le puede ir a un médico sin la presencia de papá o mamá, digamos, para poder hacer todas las preguntas, ¿sí? Y a su vez también no dejar afuera a la familia. Bueno, es todo lo complejo de estas situaciones, ¿no? Bien, otra opción, esto lo hace Síndrome, la Federación Down España, ¿sí? A ellos se les ocurrió hace muchos años, ahora lo estuve buscando para verlo más actualizado y no lo encontré, pero yo recuerdo haber ido en un momento dado a eh, una de las jornadas sobre vida adulta, y una de las opciones que se presentó fue justamente esto, la Red Nacional de Escuelas de Vida, las viviendas compartidas, que yo calculo que debe haberse complicado mucho con el tema del COVID. Eh, Justamente, digamos, y retomarlo debe haber sido complejo también. Pero bueno, esto es plantear, lo que se planteaba era, digamos, bueno, cómo podemos generar espacios reales, ¿sí? Para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta los contextos económicos, ¿no? Que pagarle un piso, como dicen ellos, un departamento, a una persona, o sea, que la persona con discapacidad tenga la posibilidad de acceder, digamos, a tener, es o porque tiene su familia que tiene un departamento, o porque tiene su familia que vive cerca o al lado, o, bueno, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues no solo por cuestiones económicas, sino también por cuestiones de seguridad y cuestiones de brindar los apoyos necesarios. Entonces, bueno, todo esto se fue diciendo, bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? Entonces, una de las ideas que surgió es hacer como hacen los estudiantes cuando están haciendo su carrera y tienen que, digamos, solventarse mientras hacen, mientras estudian. Entonces comparten espacios, ¿no? Entonces la idea es, bueno, estudiantes o futuros profesionales que necesitaran compartir una vivienda con otros, o sea, partes eh, forman parte de un proyecto en el cual también están incluidas personas con discapacidad que, ojo, o porque esa persona con discapacidad también aporta, no es que está gratis en el lugar, ¿eh? O aportan sus padres, como aportarían para aquellas personas que están estudiando y que solventan sus padres, o porque está trabajando y aporta parte de su salario en esto. Pero bueno, es algo. eh, y para ello, digamos, eh, digamos, hay un tiempo de formación para las personas que van, para las personas con discapacidad y un tiempo de formación para las personas sin discapacidad, ¿sí? Que van a formar parte de este proyecto. Entonces, para las personas con discapacidad, hay un proyecto que se llama Proyecto Amigo, ¿sí? Que es hacer cuestiones previas de salidas con personas sin discapacidad que no son familiares, digamos, pero que participan.
que ofrecen. En general son estudiantes de carreras afines o que tienen algún familiar que tiene una situación similar o que forman parte por algo de esta red, son voluntarios, digamos, y realizan estas tipo de actividades. Entonces ya saben de qué se trata y la persona con discapacidad ya ha tenido experiencias de compartir con otros, de respetar reglas, de aprender cómo comportarse, cuáles son las formas adecuadas. Sí, y entonces la idea es que para algunos es la posibilidad previa de después poder vivir solos o vivir compartiendo con otros. Y para otros es la idea de tener la experiencia y después decidir si quieren vivir solos o quieren seguir viviendo con sus familias, porque nos contaban que justamente, digamos, para algunas personas con discapacidad, el participar en estos proyectos les hizo ver que ellos en realidad no quieren vivir solos, que quieren vivir con su familia, como les pasa a muchos adultos, digamos, porque no quieren ni estar con desconocidos, quieren estar con personas con las cuales afectivamente están relacionados, o porque de repente están cómodos en la situación en la que están. No todas las personas tienen las mismas expectativas de vida, ¿sí? Entonces, bueno, también esto hay que respetar, pero bueno, por lo menos estar con sus familiares, pero ser más activos en lo que hacen en casa, ¿no? Bueno, esa puede ser otra opción. Y bueno, la otra parte, bueno, las personas sin discapacidad que forman parte de estos, se los llama mediadores, ¿sí? No son profesionales, en general son estudiantes, ¿sí? Pero que saben lo que están haciendo. Por algo, puede ser estudiantes o no, personas que quieren participar, que quieren aprender de la experiencia, pero no son personas que son, no son ayudantes, o sea, son en un plano de igualdad, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones que las personas con discapacidad, ¿sí? En cuanto o sea, no van a ser por el otro, no, 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 no. Y esa es la idea. La idea es que la persona con discapacidad tenga la experiencia real de vivir con otros como si fueran amigos y, digamos, entonces, bueno, Eh, pero a veces es una ayuda para aquellos que están estudiando o que están en una situación, digamos, compleja económica para poder tener tu propio espacio, ¿sí? No seguir viviendo con tu padre. Bueno, es como, bueno, ¿cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de estar, eh, digamos, de participar en proyectos así, ¿sí? Bueno, es algo que se estaba haciendo en distintos lugares, eh, apoyados por esta asociación, ¿sí? Bueno, por eso, acá están las ventajas que tiene ser un mediador para mientras estás estudiando poder mantenerte y poder estar en quizás un lugar más próximo a tu universidad. En general esto en realidad se planteó porque una de las, o por lo menos cuando yo escuché la experiencia por cómo había surgido, justamente una de las personas que trabaja en la fundación es profesora universitaria de una materia que se relaciona con el tema. Entonces, bueno, ella lo planteó como posibilidad, ¿no? Al hablar con sus alumnos, bueno, ¿qué surge o qué podríamos hacer? Como por ahí se planteó como un proyecto, digamos que después se fue una buena práctica y se pudo mantener por el tiempo. Vuelvo a repetir, no sé si en este momento está porque lo traté de encontrar y no sé, pero es una buena experiencia, digamos, o algo para pensar, ¿no? Y bueno, hay un tiempo de formación que no tiene que ver con hablar tanto sobre discapacidad, sino esto de no meterse en la vida del otro, ser respetuoso, o sea, explicar lo que es, eh, ¿sí? Y obviamente que son, digamos, acompañados por un equipo, ¿sí? Durante toda la cosa como para poder ayudar a resolver dificultades o a resolver situaciones, y porque más que nada son el apoyo a la persona con discapacidad, ¿no? Bien. Y acá, digamos, les muestro una experiencia de vida independiente con esto que estábamos hablando, ¿no? Que se nombró en un momento dado los asistentes personales. Bueno, ¿cómo trabajan o cómo pueden formar parte, digamos, de la vida de algunas personas que lo necesitan en forma permanente y algunas que lo necesitaron en forma tránsito? Entonces, vamos a ver el video.
El artículo 19 de la Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad establece que los Estados promoverán las medidas necesarias para la actuación de personas con discapacidad en la vida comunitaria. Asimismo, establece que las personas con discapacidad tenemos derecho a elegir nuestra propia residencia sin importar cómo o con quién queramos convivir o nuestro modo de vida específico. Las personas con TEA, nuestros hijos, tienen derecho, como cualquier otra persona, a tener una vida independiente de sus padres, porque se hacen adultos, porque nosotros los padres muchas veces no les podemos dar las cosas que ya necesitan y porque nosotros también tenemos derecho a tener nuestra propia vida, nuestra propia vejez, sin el cuidado extenso y constante que supone vivir con ellos. Ellos están preparados para vivir en comunidad, en modelos de viviendas integradas en la comunidad, no en grandes residencias donde pierden mucha de su esencia, y para eso solo necesitan apoyos especializados, personas que les conozcan y que les den lo que necesitan para tener una vida plena. Pues Alberto ha iniciado su proyecto de vida en la vivienda. Nosotros formamos parte del equipo de apoyo de Alberto, servimos de mediadores con la sociedad, con el entorno, ayudamos a Alberto a realizar sus metas y a conseguir sus anhelos. Y no solo trabajamos con Alberto en casa, sino que también servimos un poco de enlace o puente con las familias que han empezado un nuevo modelo de vida con sus hijos. La vida en comunidad con Alberto es totalmente normal, son personas que se integran perfectamente en la sociedad, en el vecindario están totalmente integrados, por lo tanto, aquí en el barrio son uno más del barrio. Para mí al principio supuso todo un reto, he tenido dificultades a lo largo del tiempo, pero creo firmemente que ahora soy libre de decidir cómo quiero ser, y estoy disfrutando plenamente de mi intimidad conmigo misma y con mi pareja. Sin embargo, todavía sigo necesitando mucho apoyo por parte de la asociación y por todos aquellos que me quieren, y espero poder seguir disfrutando de esta libertad durante mucho tiempo. Bueno, sí. Acá hablamos de personas con TEA porque, bueno, porque intelectual y del desarrollo, pero para que vean, digamos, que no siempre estamos hablando solamente de personas con síndrome de Down, digamos que muchas veces es como que están vistas como personas que tienen muchas posibilidades de inclusión, de desarrollo, de posibilidades, hay de todos los niveles y con todas, eh, digamos, totalmente diferentes unos de otros, pero incluso aquellos que pareciera que tienen mayor complicación, digamos, igual pueden tener, como son las personas a veces con TEA, digamos, veamos que la segunda, o sea, Alberto, que es la otra persona, la chica que se le notaba que podía explicar y contar, y que incluso igual decía que tengo necesidades, muchas veces me cuesta, no siempre puedo, ¿no? Pero Alberto, digamos, dificultades serias de comunicación, y ahí se veía claramente el papel del asistente personal, ¿no? De cómo colabora, de cómo le explica, de cómo acompaña, de cómo hace ¿sí? Para, digamos, que él pueda ser eficiente bueno, lleva su tiempo, habrá que posibilidades de hacer o de logrado de sostener estos espacios, eh, pero bueno, son opciones o son posibilidades, ¿no? Que no siempre son fáciles de sostener económicamente, más que nada. Bueno, llegamos al final de estos dos temas. Espero que se haya entendido, digamos, a por qué incluí estos temas dentro de lo que es discapacidad intelectual. Eh, Más que nada estuvimos hablando de la formación para el trabajo y de los apoyos para la vida independiente, y estuvimos hablando primero, basándonos en lo que tiene que ver con la convención, es un derecho, los dos, ambos son derechos de las personas con discapacidad, y obviamente, digamos, no es algo que surge de la nada, no, es algo que se tiene que trabajar
desde el principio, desde siempre, es algo que con la familia se tiene que hablar como posibilidad y como necesidad, sobre todo lo que tiene que ver con el apoyo para la vida independiente, o sea, entender que el cariño no es sobreprotección, o sea, que la sobreprotección aísla, no permite desarrollo, ¿no? Entonces, el que ellos puedan lograr independencia en muchos aspectos, no es que los quieren menos, que les pongan límites, que les exijan cosas, no es quererlo menos a las personas, al contrario, es brindarles la posibilidad de desarrollo, ¿sí? Y de la propia elección. Entonces, dadas estas condiciones, con toda esta mirada, digamos que entonces sí llegamos al momento en el cual también podemos brindar apoyos específicos para lo que es la formación para el trabajo y hablamos de apoyos y los apoyos, el empleo con apoyos, el empleo personalizado, ¿no? El empleo público, el empleo privado, quizás no hablamos tanto de esto, ¿no? Pero nombramos en algún momento los microemprendimientos, para esto muchas veces también los estados a veces brindan ayudas económicas para lo que son micros emprendimientos o emprendimientos individuales o el trabajo, ciertas cosas que se pueden hacer en casa se pueden vender, bueno, ¿no? Como que no es, la única opción no es ingresar en un trabajo en una empresa o en un negocio, ¿sí? Hay distintas opciones. Bueno, pensar en que en algunos países, digamos, existe por ley un cupo en el cual, digamos, se tiene que cumplir de cantidad de personas que forman parte del Estado y que también esto se tiene que empezar a cumplir también en lo privado, ¿sí? Eh, por lo menos en los privados que están relacionados con el Estado, que por lo menos en Argentina está pensada así la ley, que aquellos que trabajan para el Estado tienen una relación con el Estado, también deberían estar incluidos o deberían cumplir con este cupo acercarse. Pero bueno, también hablamos de que no siempre es sencillo, sobre todo en el empleo para personas con discapacidad intelectual y el desarrollo. ¿Por qué? Porque digamos, no es fácil encontrar espacios, digamos, o qué cosas pueden hacer, eh, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus límites, cuáles son ¿no? Entonces, por eso esto del plan, de pensar algo que tenga que ver con no solo el empleo con apoyo, sino el empleo personalizado. Bueno, aquellos que tienen mayores dificultades, bueno, tratar de encontrar algo que ellos puedan desarrollar, que les permita acceder, digamos, a un sistema laboral que le implique económicamente, digamos, una recompensa. Bueno, y después el otro tema que tocamos fue vida independiente y apoyos. Bueno, fundamental, digamos, esto es una práctica. Yo les voy a mandar materiales, digamos, que hablan de cómo se puede hacer esto. Más allá de ese manual que ya les mandé de Verdugo Alonso, donde habla de cómo trabajar tal tema y cómo trabajar, o sea, puntualmente y en la práctica, digamos, como apoyo. Quizás acá hablamos de digamos, el porqué de la vida independiente para el desarrollo integral de una persona, ¿sí? No solo como una cuestión de trabajo de los terapeutas, sino algo que las familias tienen que incorporar como necesidad y prioridad, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta estas tres cosas que dicen abajo, ¿no? Formación, experiencia e inclusión. Esto, tanto, o sea, se dice específicamente lo que tiene que ver con la formación para el trabajo, pero en la actividad independiente también, o sea, hay un tiempo de formación, de aprender, ¿no? Pero después hay un tiempo que tiene que ver una práctica, una experiencia, o sea, a mí me pueden enseñar a hacer la cama, pero si cuando la hago, digamos, me olvido de cómo se hace. No puedo resolver dificultades que se puedan presentar si lo hago diariamente, ¿no? Que aparecen, cosas que pueden aparecer, ¿no? Y después, digamos, y además para despertar el interés, ¿sí? Entonces,
tanto cuando hablábamos de empleo, como hablábamos de vivienda compartida, o cuando hablábamos de, bueno, ¿cómo sé yo, o cómo voy a tener interés por, no sé, conocer espacios nuevos, por irme de vacaciones? Y yo no sé lo que es irme de vacaciones, no sé lo que es poder tener la posibilidad de elegir a dónde quiero ir, pagarlo yo, ¿sí? O estar de vacaciones y hacer una excursión y poder pagarla yo y tener el dinero, contar con esa posibilidad. O sea, no siempre todo tiene que ver con que es el trabajo para ir a vivir solo en una casa y poder comer, porque convengamos que la realidad de nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, esto no es tan fácil. España dice lo mismo, que para ellos no es tan fácil lograr esto de sostener una vivienda para una persona. O sea, lo real es que esto es muy complejo para todas las personas, ¿sí? Y entonces tampoco podemos plantearnos cosas irreales para, digamos, cuando para todo el mundo es complicado, ¿sí? Entonces hay que pensar en proyectos que tengan que ver con solucionar. Por esto me parecía interesante lo de las viviendas compartidas, de lo que plantean en el proyecto Amigos, porque está bueno esto de, bueno, soluciona dos problemas. Por un lado es la experiencia para las personas con discapacidad de compartir y de poder aprender lo que es vivir, digamos, con otros, que no sean familiares, ¿sí? Y por otro lado es para las personas con discapacidad lo mismo, o sea, es aprender a vivir con otros y poder sostenerse económicamente en momentos donde no es tan fácil hacerlo, ¿sí? O sea, tiene que tener, toda propuesta tiene que tener un beneficio para ambas partes. No solo contar con la buena voluntad, las ganas, porque eso se, digamos, no es suficiente para sostener, ¿sí?, un proyecto. Y siempre que hablamos de una buena práctica, estamos hablando de algo que es sostenible en el tiempo y que genera crecimiento para todas las partes involucradas. Entonces, no nos olvidemos de eso, ¿sí? Entonces, bueno, en fin, espero que les haya servido, que les haya parecido interesante. La próxima semana ya tenemos la clase nuevamente por Zoom, o sea, el encuentro por Zoom. Ya les van a decir en qué horario, qué día. Estoy ansiosa por verlos nuevamente o de conocer algunos que todavía no he visto. Recuerden siempre que más allá de lo que hayan podido leer o de los eh, de qué instancia estén del curso, siempre es importante poder encontrarnos y que aquellos que no puedan por horarios participar, que después les vamos a enviar, digamos, los videos de la charla, y que si están interesados en hacer preguntas, aunque no puedan participar personalmente, que lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Bueno, nos vemos.